simultáneamente la válvula A y la pera. Mantener presionada la pera y soltar la válvula A. Soltar la pera, introducir la pipeta en la solución que se desea aspirar. Presionar con cuidado las válvulas S. Para vaciar, presionar la válvula E. Ya. Entonces, estas son unas aspirapipetas, ¿ya? Como su nombre le dice, aspirapipeta. Dice, atención, nuevamente vamos a repetir. Hay que evitar que el líquido que se está aspirando llegue a entrar en las aspirapipetas, porque si las válvulas se mojan, dejan de funcionar. Aspirar solo la cantidad necesaria. Conocemos como bombillas en el laboratorio, pero también se le dice aspirapipeta, ¿no? Bueno, es otro nombre que lleva, ¿no? Para llenar, sacar el aire de la pera presionando, ¿ya? Sacar el aire. O sea, yo tengo que presionar esta bombilla. Esta es la bombilla. Presiono, saco el aire. Simultáneamente la válvula A y la pera. La válvula A. O sea, presiono esto para sacar el aire, ¿no? Presiono, ya. Mantener presionada la pera y soltar la válvula A. Entonces mantengo presionada y suelto esa válvula, suelto la válvula, ¿no? Soltar, dice, soltar la válvula A. Soltar la pera, suelto la pera y luego introduzco a la boca de la pipeta. Introduzco a la boca de la pipeta que contiene la solución que se desea aspirar. Luego presionar con cuidado, presiono ya ahora la válvula S. Presiono la válvula S, ¿no? Dice, para vaciar, presiono la válvula E. A ver, jóvenes, la aspirapipeta, o también se llama bombilla. Nosotros en el laboratorio le decimos bombilla, ya. Estas bombillitas utilizamos para aspirar, para evitar, por ejemplo, estar succionando con la boca, para no pipetear, ya. Pipetear significa, si yo tengo un líquido, un ácido, no puedo absorber con la boca, eso es prohibidísimo. Pues yo absorbo el ácido, pues me puedo quemar el estómago. Eso es ya ni hablar, porque ya está, eso está prohibido, ¿cierto? Entonces, no se puede succionar con la boca, se tiene que succionar con la bombilla. Acá hay unas bombillas. Estas bombillas se tienen que introducir dentro de la boca de la pipeta, en la parte superior de la pipeta, y luego tengo que presionar la bombilla, como dice el procedimiento, para que pueda succionar. Succiona el líquido y así sucesivamente voy succionando la cantidad que yo necesito. Si quiero 5 mililitros, si quiero 10, si quiero 1 o 2, 3, 4 mililitros. Entonces, para esto se utiliza la aspirapipeta, que se llama también bombilla, para succionar los líquidos con las pipetas y evitar estar succionando con la boca. Jamás se succiona con la boca. Vuelvo a repetir, se utilizan las bombillas, que se llaman aspirapipetas, para succionar líquidos en las pipetas. Muy bien, jóvenes. Continuamos con la medida de volúmenes líquidos, ¿no? Utilizando micropipetas. Las micropipetas. Bien. Las micropipetas es un instrumento de laboratorio empleado para absorber y transferir pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas. Los volúmenes captables por estos instrumentos varían según el modelo. Los más habituales denominados tenemos, acá dice P20, P200, P1000, admiten un máximo de 20, 200 y 1000 microlitros respectivamente. No son pequeñas cantidades de volúmenes, microlitros, imagínense. Bueno, permite emplear distintos líquidos sin tener que lavar el aparato. Para ello se emplean
puntas desechables de plástico que habitualmente son estériles. Existen varios tipos de puntas, por ejemplo, las amarillas para pipetear volúmenes pequeños, por ejemplo, 10 microlitros, y las azules para pipetear volúmenes grandes, por ejemplo, 800 microlitros. ¿Ya? Aquí tenemos las micropipetas. O sea, estos aparatos, estos materiales sirven para pipetear pequeñas cantidades de líquido en microlitros. Pero microlitros son pequeñísimas cantidades de líquido. Entonces se dicen microlitros. ¿Ya? Pequeñísimas cantidades de líquidos. Bien, aquí tenemos las micropipetas. Ya. A ver, jóvenes, la micropipeta es para medir microlitros, pequeñas cantidades de volúmenes. En cambio, con la pipeta se miden volúmenes en mililitros, ¿ya? En mililitros. Medida de volúmenes líquidos con la probeta en mililitros. Recipientes son recipientes de vidrio, cristal de vidrio, ¿no? Alargado en forma de un tubo. Con un pie soporte está graduada en centímetros cúbicos o mililitros, ¿ya? Se usa para medir volúmenes no muy exactos. En cambio, la micropipeta sí mide volúmenes exactos, precisos, porque son microlitros. Esta pequeñísima cantidad pueden medir la micropipeta. En cambio, la probeta no, porque la probeta mide líquidos así en mililitros, ¿no? Mililitros. Entonces, tenemos probetas, por ejemplo, de 50 mililitros, tenemos probeta de 100 mililitros, de 1 litro, de 1000 mililitros. Ya, podemos medir volúmenes en mililitros, ¿no? Puede ser de 25 mililitros, pero están graduadas. Todas estas probetas están graduadas. Por ejemplo, si yo quiero medir 50 mililitros, tengo que agarrar la probeta de 50 mililitros. Ahí tiene una línea de enrase, ¿no? O de aforo. Cada uno tiene sus líneas de enrase. Y están graduadas, están graduadas. Por ejemplo, si yo tengo una pipeta de 100 mililitros, yo quiero medir 90 mililitros, pues tengo que ver la graduación, ¿no? Que dé hasta 90 mililitros. Pues se dicen pipetas, son probetas graduadas. Continuamos. Medida de volúmenes líquidos, matraz aforado. Matraz aforado. El matraz de cristal es un matraz, el matraz aforado es un matraz de cristal de vidrio, ¿ya? De fondo plano y forma de pera. Aquí está la forma de pera. Con un cuello largo, aquí está su cuello largo, ¿no? Y estrecho, ahí está un cuello largo y estrecho, que lleva grabada una raya transversal a su alrededor, correspondiente al volumen exacto del matraz a 20 grados centígrados. O sea, acá tiene una línea de enrase. Acá en el cuello largo tiene una línea de enrase, ¿no? Un círculo, es un círculo de enrase. Hasta ahí mide el volumen indicado por la fiola, ¿no? Por ejemplo, el volumen exacto de un matraz a una temperatura del ambiente o a 20 grados, como está construido el material, se usa para preparar disoluciones. Este matraz. Por esos matraz tienen acá una línea de enrase, como están observando acá, ¿ve? Por ejemplo, dicen, matraz aforado a 25 grados centígrados. Acá está su línea de enrase, de su tapón. Cuando ustedes preparan una solución, por ejemplo, al 5% de cloruro de sodio, pesan 5 gramos de cloruro de sodio y lo disuelven en 100 mililitros, ¿no? Pero ustedes quieren, bueno, eso yo lo voy a preparar en un vaso previamente. Pero esa solución yo tengo que aforarle acá, aquí en este matraz, ¿no? Entonces yo tengo que agregar el cloruro de sodio
hasta esta línea de enlace. Hasta esta línea de enlace. 100 mililitros, 100 mililitros, 50 mililitros o 500 mililitros o 250 mililitros, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, es un matraz de vidrio de fondo plano y de forma de pera, ¿no? El matraz aforado, con un cuello largo y estrecho, que lleva grabada una raya transversal. Esa raya transversal es la línea de enlace, ¿ya? A su alrededor correspondiente. Mide volúmenes exactos a 20 grados. Bueno, puede ser a 20 grados centígrados, depende cómo está construido el material, ¿no? Se usa, dice, para preparar disoluciones. ¿Ya? Se usa para preparar disolución. Disolución es una mezcla de un soluto con un disolvente. Puede ser, por ejemplo, una mezcla de azúcar y agua. ¿Cuál es el soluto? El azúcar. El disolvente, el agua. Una disolución, cloruro de sodio. ¿Cuál es el soluto? Cloruro de sodio. El disolvente, agua. ¿No? Sirve para preparar. Esa es una disolución. Por eso sirve para preparar disoluciones de todas las sales, de cualquier sal. De cualquier sal, puede ser con agua, ¿no? En este caso con agua, disuelta en agua. Sirve para preparar disoluciones. Se llama matraz aforado. A ver, otro material que vamos a utilizar. Bueno, es un equipo, un material que utilizamos, es la balanza analítica. Un laboratorio, todos los laboratorios tienen sus balanzas, deben tener sus balanzas analíticas, ¿no? ¿Para qué sirve la balanza? La balanza sirve para pesar sólidos con alta precisión, ¿no? Bien, entonces la balanza de alto nivel de precisión recomendable para pesar cantidades de sustancias pequeñas. Mide cantidades de sustancias pequeñas. Está encerrada en una vitrina, la balanza. Las balanzas analíticas, puede ser, ¿no? Para evitar corrientes de aire que influyan en la pesada. Una balanza tiene que estar localizada en un lugar, en el laboratorio tiene que estar localizada en un lugar adecuado, donde no haya ventilación de aire, donde no haya mucha humedad, ¿no? Para evitar entonces errores, esta balanza debe estar localizada en un lugar adecuado en el laboratorio, ¿ya? Porque la balanza debe ser, si es de precisión, debe ser de alto nivel, ¿no? Recomendable para pesar cantidades de sustancias pequeñísimas, pequeñas, ¿no? Esta está encerrada, dice, en una vitrina para evitar corrientes de aire. Generalmente lo encierran dentro de una vitrina para evitar la humedad y corrientes de aire, ¿no? Porque esto influye también en la pesada. Hay errores en la pesada. Para evitar estos errores, medida de masas. Para la medida de masas se utiliza la balanza digital, ¿no? La balanza digital, las balanzas analíticas generalmente son digitales. Algunas pueden desplegar la información en distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, se puede mostrar la masa de una sustancia en gramos, ¿no? Con una incertidumbre de 0.00001 gramos o 0.01 miligramos, ¿no? Entonces, estas balanzas digitales o analíticas generalmente son digitales. Algunas pueden desplegar la información en distintos sistemas de unidades, ¿no? Pueden ser gramos, microgramos. Se puede pesar, por ejemplo, puede ser gramos. A veces pesa de 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. O puede ser también en miligramos, ¿no? Miligramos, gramos o miligramos.
A ver, medida de masas, reloj de vidrio. Medida de masas, reloj de vidrio. Reloj de vidrio también, nosotros conocemos en el laboratorio, generalmente nosotros le decimos luna de reloj. Pero también se le dice reloj de vidrio. ¿Ya? El vidrio de reloj o luna de reloj es una lámina de vidrio de forma circular, como están viendo ustedes. Cóncava, convexa. Cóncava, convexa, sí. Cóncava por esa parte y convexa por la parte inferior. Se llama así porque se parece al vidrio de los antiguos relojes de bolsillo. Bueno, claro, le dirán eso porque antiguamente hay la forma de los relojes de bolsillo, ¿no? Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos o como cubierta de vasos de precipitados. Se utiliza para cubrir y sostener preparados. Además, permiten realizar el proceso de cristalización que consiste en la separación en forma de cristales de un sólido disuelto en agua mediante la vaporización de la misma. Bien, entonces la luna de reloj, luna de vidrio, nosotros decimos luna de reloj o le dicen reloj de vidrio, ¿no? Se puede utilizar para varios procedimientos, operaciones en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para pesar productos sólidos o líquidos. Se utiliza, por ejemplo, yo quiero pesar, por ejemplo, cloruro de sodio. Pues yo puedo utilizar mi luna de reloj, voy a la balanza y peso, ¿no? Puedo pesar un líquido, pues puedo pesar una gota de ácido nítrico, por ejemplo, ¿no? Líquido. O puedo pesar una gota de alguna solución preparada. También para pesar productos sólidos, como por ejemplo todas las sales de laboratorio, acetato de plomo, nitrato de plata, cromato de potasio, dicromato de potasio, qué sé yo, sales, ¿no? Todas esas son sales. Y como cubierta de vasos de precipitado. Si yo quiero, yo estoy haciendo hervir, por ejemplo, un líquido, no estoy haciendo hervir un líquido, para que no salpique, pues tengo que taparlo con una luna de reloj el vaso de precipitado. Para cubrir, por eso, ¿no? Para cubrir y tapar, dice, ¿no? Para evitar salpicaduras. Además también realizan, dice, el proceso de cristalización. La cristalización es un proceso que consiste en la separación en forma de cristales de un sólido disuelto en agua, ya, mediante la vaporización de la misma. Para todo esto se utiliza entonces la luna de reloj o reloj de vidrio. A ver. Continuamos con los materiales del laboratorio. Para calentamiento tenemos el trípode de rejilla. Ya. El trípode de rejilla. El trípode, ese es un trípode. Usan avances. Bueno, esta es la rejilla con asbesto, ¿no? Bien, vamos a ver, la rejilla es una tela de alambre de forma cuadrangular, con la parte central recubierta de amianto, material no inflamable, con el objeto de lograr una mejor distribución del calor. El trípode es un armazón metálico de 3 pies, o le digo 3 patas, con el que se apoya la rejilla, ¿no? El trípode, la rejilla, es un material de laboratorio que tiene asbesto, movimiento que se utiliza para colocar sobre el trípode. El trípode se coloca la rejilla sobre el trípode y sobre esa rejilla, por ejemplo, este es un trípode, ¿no es cierto? Si yo quiero calentar, por ejemplo, un vaso de líquido, quiero calentar un líquido en un vaso de precipitado, lo que voy a hacer es primero voy a colocar el trípode. Sobre el trípode voy a colocar la rejilla, y debajo del trípode debe estar un mechero con llama, encendido, ¿cierto? Entonces yo quiero hervir, por ejemplo, el líquido, tengo que colocar el líquido en un vaso de precipitado, lo coloco sobre la rejilla, enciendo el mechero y voy a calentar, ¿no?
voy a calentar. Para eso se utiliza entonces el trípode, la rejilla y el vaso de precipitado. Pues, trípode, rejilla. Acá dice, por ejemplo, dice, la rejilla es una tela de alambre de forma cuadrangular. Ahí está. Cuadrangular. Con la parte central recubierta de amianto. La parte central está recubierta de amianto o asbesto. Ya, amianto o asbesto. Material no inflamable. Este amianto o asbesto es un material no inflamable. Ya, no inflamable. Con el objeto de lograr una mejor distribución del calor. Ya. El asbesto es un material que se utiliza, o el amianto también dice, es un material especial que se utiliza para evitar inflamación, para evitar las sustancias inflamables producen incendios, ¿cierto? Ya, entonces para evitar la inflamación se utiliza amianto o asbesto, con el objeto de lograr una mejor distribución también del calor. Continuamos con materiales de laboratorio. Calentamiento triángulo. A ver, el triángulo, este es un triángulo, ¿cierto? Ya. El triángulo, dice, es metálico recubierto de una sustancia refractaria. Ya, refractaria. Son los que no, los refractarios son los que no conducen la corriente eléctrica, ¿no? Refractario, por eso. Sobre él se coloca, dice, sobre el triángulo se coloca el recipiente que acabamos de retirar del fuego, protegiéndolo así la mesa del trabajo. Ya, el triángulo tiene varios usos también en laboratorio. Por ejemplo, nosotros utilizamos en laboratorio, a ver, si tenemos un mechero, en un mechero colocamos un trípode y sobre el trípode colocamos el triángulo. Y sobre el triángulo podemos colocar un crisol que queremos calcinar, o una cápsula de porcelana que queremos calcinar también, ¿no? Entonces el triángulo nosotros utilizamos para eso en un laboratorio, pero también se puede usar, dice, también sobre él se colocan recipientes que acabamos de retirar. Por ejemplo, si yo he sacado, por ejemplo, un vaso, ¿no? Con líquido muy caliente, entonces yo coloco sobre este triángulo, ¿no? Para que se enfríe, ¿no? También tiene este uso el triángulo. A ver, continuamos con materiales de laboratorio. Mechero de Bunsen para calentamiento. Los mecheros, pues, en el caso del mechero de Bunsen, produce menor calor que el de Fisher. Hay un mechero que se llama Fisher o Maker, que produce mayor cantidad de calor, que es para fundir metales, ¿no? Pero generalmente nosotros en el laboratorio utilizamos el mechero de Bunsen, que tiene menor calor. Y el mechero de Bunsen, quemador de gas, con el que se obtiene una llama de gran intensidad calorífica. El mechero de Bunsen es para producir, para calentar, ¿no? Es como producen las llamas, una llama de color azul. Si la combustión es completa, una llama de color amarilla. Si la combustión es incompleta, utiliza gas propano, ¿no? Entonces, ese mechero, por ejemplo, el mechero Bunsen, como les vuelvo a repetir, son quemadores de gas con el que se obtiene una llama, sirve para obtener llama de gran intensidad calorífica. ¿Ya? Es como una cocinita a gas, pero bueno, esto es el mechero de Bunsen, es un material de laboratorio que se utiliza para calentamiento. Ya. Luego tenemos otros materiales para calentamiento, como el mechero de alcohol. El mechero de alcohol, ¿no? Bueno,
casi está en desuso, pero en el laboratorio no se utiliza mechero de alcohol. Lo más que nosotros utilizamos no es el mechero de Bunsen. Esto es lo que más el mechero Bunsen para calentamiento es lo que más utilizamos en el laboratorio. El mechero de alcohol muy poco, no utilizamos mucho, ¿ya? El mechero de alcohol, pero bueno, también tiene que ser para algunos calentamientos, por ejemplo, si nosotros, lo que pasa es que nosotros a veces necesitamos calentar rápidamente, ¿no? Entonces necesitamos mechero, pero si queremos, por ejemplo, calentamientos más suaves, en pequeñas cantidades, ¿no? Entonces utilizamos también el mechero de alcohol. También es necesario utilizar ese mechero, sí. Entonces el mechero de alcohol, dice recipiente de cristal en forma de botella, con tapón, ¿no? Portamecha sin mecha. También es un fuente de calor, ¿no? El mechero de alcohol también es una fuente de calor. Sirve para calentar, para calentamiento. Un material de laboratorio. Calentamiento termómetro. Calentamiento termómetro. Es un aparato destinado a medir la temperatura. Cada grado está subdividido en décimas de grado, ¿no? Son aparatos, los termómetros son aparatos utilizados en el laboratorio para medir la temperatura, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo hervir el agua en un vaso de precipitado, quiero medir a ver cuál es la temperatura de ebullición, pues tengo que utilizar un termómetro. O estoy calentando un líquido, quiero saber en qué temperatura está este líquido, tengo que utilizar el termómetro, introducir el termómetro y medir la temperatura que está el líquido, ¿no? Entonces para esto sirve, para medir la temperatura se utilizan los termómetros. Para medir la temperatura de un líquido o de cualquier sustancia se utilizan los termómetros. Otro material de laboratorio es, un momentito, el embudo. El embudo es muy utilizado en el laboratorio para filtración, para cristalización, para decantación, ¿no? Etc. El embudo para separar el sólido del líquido, para filtrar. El embudo es un material bastante utilizado en el laboratorio. Pueden ser de vidrio o de plástico o de tallo largo, puede ser, o sea, de tallo largo, corto o mediano, ¿no? Son útiles para filtrar sustancias y para envasarlas en otros recipientes, evitando el derramamiento accidental. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, filtrar, tengo una mezcla de un sólido con líquido. Por ejemplo, arena y agua. Arena y agua. Yo quiero separar la arena del agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una mezcla arena-agua o tengo de repente un sólido, cualquier sólido, pero en agua, ¿no? Quiero separar ese sólido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un papel filtro, voy a colocar en este embudo y luego lo voy a vaciar y voy a filtrar o separar el sólido del líquido. El líquido va a pasar, ¿no? Va a pasar al vaso y el precipitado o sólido va a quedar en el papel filtro. De esta manera voy a separar el sólido del líquido. Para eso sirve entonces el embudo también, ¿no? Por eso dice, el embudo puede ser de vidrio, puede ser de plástico o puede ser de tallo o vástago. Yo le digo vástago, ¿no? De vástago largo, corto o mediano. Son útiles para filtrar, ¿no? Estos son para filtrar. Normalmente el embudo es para filtrar sustancias. Para envasarlas en otro, o también quiero pasar, por ejemplo, un líquido, quiero pasar a una botella o algún otro frasco, también
tengo que utilizar mi embudo, ¿cierto? Para envasarlas en otros recipientes, para evitar que se derrame. Por ejemplo, si yo quiero pasar, por ejemplo, un líquido un líquido a una botella, de una botella de repente a un vaso, entonces tengo que utilizar un embudo, ¿no? Para pasar el líquido, para, como su nombre lo dice, para envasarlas en otros recipientes, evitando el derramamiento accidental. Bien, continuamos con materiales de laboratorio. Aquí tenemos el embudo de decantación. El embudo de decantación o pera de, nosotros decimos pera de decantación. Sirve para filtración, cristalización, decantación y destilación. ¿Ya? La pera de decantación. Entonces son de vidrio en forma de pera. Por eso le dicen pera, ¿no? Pera de decantación. O también le dicen embudo de decantación. Y con una llave. Esa es una llave que contiene. Se usa para separar líquidos de diferentes densidades. Líquidos de diferentes densidades. Líquidos que no se mezclan. Por ejemplo, el aceite y el agua. Ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan. Nunca se va a mezclar. Pero si tengo una mezcla, una emulsión, por si acaso se me ha derramado, por ejemplo, el aceite, o se me ha mezclado, mejor dicho, el aceite con el agua. Si tengo una mezcla de 50 mililitros de agua con 50 mililitros de aceite, yo lo voy a agitar, jamás se van a mezclar, ¿no? Pero yo quiero separar ya este aceite del agua, quiero separar. ¿Con qué lo voy a separar? Utilizando una pera de decantación o embudo de decantación. Yo voy a separarlos mediante la pera de decantación. Voy a abrir la llavecita, abro esa llave, la llave, entonces va a caer uno de los líquidos, ¿no? Porque son de diferentes densidades. El aceite tiene una densidad, el agua tiene otra densidad. Entonces voy a empezar a separarlos, el agua del aceite. Bien, para eso se utiliza el embudo. Es un ejemplo que les he dado, ¿no? Pero bien. Entonces, continuamos con los materiales del laboratorio. Tenemos el cristalizador. El cristalizador se utiliza para filtración, cristalización, decantación y destilación. Ya. El cristalizador es un material de laboratorio que se utiliza, es un recipiente de vidrio que se utiliza para preparar cultivos y diversas disoluciones. Cultivos y diversas disoluciones. Así como para observar